buenos días. Ya no sé si bailar o saltar acá, porque ¿dónde está Edwin? Después de semejante presentación, ¿cómo queda uno acá con todo el entusiasmo? Muy buenos días para todos, es un gusto estar acá. Gracias por la invitación a contarles los avances en esta hoja de ruta de implementación del sistema de pagos inmediato e interoperado. Yo creo que esta presentación ustedes la han conocido porque hemos tenido oportunidad de compartirla con ustedes en diferentes escenarios, en los diferentes foros y comités que hemos venido teniendo a lo largo de la construcción de este sistema, pero siempre es un buen momento para compartir reflexiones a la medida que vamos pues también progresando, digamos, en esta conversación, y siempre van quedando, por supuesto, retos que tenemos que ir encontrando soluciones pues conjuntas en este mundo tan diverso de los pagos, tan cambiante. En la medida que uno va hablando aparecen nuevas tecnologías, nuevos actores, así que siempre vamos a tener una agenda pues interesante hacia adelante. Ya Edwin lo mencionaba, creo que los sistemas de pago en el mundo inmediatos, interoperados, ya no es algo pues del futuro, no es algo ni siquiera novedoso en la conversación que tiene uno en temas de innovación financiera, es más bien algo del pasado, una infraestructura que debe tener un país que quiere pues plantear una agenda de economía digital, de innovación, pero también de competitividad y de inclusión. Estas cifras que aquí estamos mostrando o ilustrando en este mapa pues nos muestran que realmente la mayoría de jurisdicciones en el mundo cuentan hoy ya con una infraestructura con esas características de poder hacer un pago o enviar dinero a un familiar, un amigo en tiempo real 24/7, 365. Pero quizá lo más novedoso que hay es lo que está empezando a pasar por encima de esa infraestructura, la escalabilidad en los casos de uso, la profundización, digamos, en la aceptación que hay en segmentos, sectores, nichos de la población que típicamente siempre habían pues preferido el efectivo o predominantemente pues utilizado ese medio de pago. Entonces, a partir de este cimiento, digamos, de infraestructura financiera y de pagos, empieza realmente a haber una aceleración hacia esa digitalización y hoy ya pues 80% de los bancos centrales en el mundo tienen en sus agendas públicas una agenda también de experimentación de monedas digitales. El que no está experimentando, haciendo pruebas de concepto, está por lo menos participando en comités, compartiendo buenas prácticas, terminando de entender cuáles son esos atributos de una tecnología descentralizada y cómo en cada uno de los países hace o no sentido tener una moneda digital. Con lo que quiero decir con este mensaje es, pues no tiene regreso y es, por el contrario, una oportunidad para acelerar la puesta en marcha de infraestructuras transaccionales que realmente tengan esas características, porque de lo contrario, pues el rezago va a ser importante, inminente, digamos, hacia una economía moderna como nos lo está planteando hoy todo el mundo. Una publicación reciente del BIS, reciente del mes pasado, perdón, nos muestra que, sin embargo, no todos los países han logrado tener el mismo cauce, digamos, en la apuesta por lograr esa digitalización. Y básicamente la conclusión de ese documento interesante que hace una comparación de los diferentes sistemas es a que aquí importa el diseño, importan las características y elementos, digamos, que se consideran cuando se va a implementar o a estructurar esos sistemas de pago. Cada uno de los países pues arranca en puntos diferentes, algunos sin ningún tipo de transaccionalidad de pagos, algunos con muchas otras plataformas ya andando y algunos con unas fallas de mercado, digamos, puntuales que amerita que los países tengan que, ojalá de manera público-privada, tener una conversación en torno a cuáles deberían ser esas características para tener el mejor diseño posible en su sistema de pagos y de esa manera poder lograr efectivamente pues una senda, ojalá tan vertiginosa y vertical como la que hemos visto en un Brasil, en una India, y ojalá no tan horizontal como de pronto en otras experiencias se ha tenido. El documento señala básicamente 3 aspectos que son cruciales dentro del diseño. Por supuesto, en cada uno de los países podrá haber más o menos énfasis en alguno de ellos, pero en términos generales, aquí importa la institucionalidad, importa cuál es el rol y el activismo que tiene la autoridad o las autoridades, digamos, que están detrás impulsando este sistema de pagos. Típicamente aparecen los bancos centrales como autoridades monetarias y que velan por el buen funcionamiento de los pagos en la economía con alguno de los roles, bien sea como regulador, como supervisor, como operador,
como gobernador, digamos, de todo el esquema, o como todas las anteriores, incluso teniendo el mismo gorro para lograr, digamos, impulsar estas iniciativas. Ese es el caso que vemos y que hemos señalado tanto en la región de PIGS. Pero hay otros esquemas o arreglos, digamos, institucionales, dependiendo no solamente de los mandatos que cada una de las autoridades tiene, sino también dependiendo incluso de cuál es el punto de desarrollo del mercado. En el caso de Colombia, yo creo que eso es algo de lo que tenemos que reconocernos como un primer logro, digamos, en esta iniciativa que ya va para 2 años y medio, quizá desde sus inicios, esa que tenemos un Banco Central muy activo, queriendo impulsar este sistema de pagos inmediatos, en nuestro caso particular, regulando y operando, como lo vamos a ver más adelante, estrictamente, digamos, a lo que se refiere el mundo de pagos inmediatos y su interoperabilidad. Tenemos otras autoridades encargadas de la regulación financiera en general y de la regulación de los sistemas de pago minoristas en particular, pero ese creo que es pues se empieza a volver, digamos, si se quiere, un activo y anota justo al punto que señala esta publicación de tenemos una institución que vela por hacer esa promoción permanente del ecosistema de pagos. Lo segundo tiene que ver con la variedad de los casos de uso. Y aquí hemos visto gráficas en torno a cómo se debe ir poblando esa escalabilidad, esa agenda creciente en los usos que se le puede dar a esta infraestructura. Típicamente se arranca con un pago entre personas, con un pago a comercio, pero rápidamente se va acelerando. Y cuando digo rápidamente es porque uno cree que ya tiene ahora sí entendido y resuelto, digamos, las necesidades y ¡pum! Entra un correo, entra una llamada diciendo ¿y dónde está el NFC? ¿Y dónde está el mundo de las tarjetas de crédito conectadas a este sistema de pago? ¿Y dónde queda el caso de los pagos transfronterizos alrededor de este ecosistema? Entonces, como que uno empieza a marearse con tantas necesidades, pero esa es la velocidad del mercado y de esa manera hay que tener una respuesta, con lo cual precisamente el diseño del sistema de pagos tiene que ser pues versátil, flexible y tener la capacidad de responder, expandirse y abrirse a lo que sabemos va a ser constante, que es nuevas tecnologías, nuevas necesidades y nuevos agentes y modelos. Y la tercera tiene que ver con el acceso universal, una conversación que yo creo que hemos tenido desde el momento uno cuando dijimos, claro, este es un riel cuenta a cuenta, por definición una entidad financiera será la participante como originadora y receptora de los recursos, pero acá hay una multiplicidad de agentes alrededor de esa cadena, de ese flujo de pago que fungen en diferentes momentos, bajo diferentes especialidades, ayudan a innovar, a modernizar, a agilizar, también a brindar seguridad alrededor del pago. Ahí tiene que haber cabida para todos esos actores y agentes, no puede ser, digamos, una conversación estricta solo con cierto nicho de mercado, sino más bien reconocer desde el diseño mismo del sistema de pagos que esto es multifacético, que hay heterogeneidad en los agentes de pago, que algunos serán entidades vigiladas por las responsabilidades que emanan su rol que tienen, pero otras pueden ser unos proveedores de servicios o de tecnología que sin ser una entidad financiera vigilada, igualmente en la normatividad se entienda, se define y se visibilice su rol de tal forma que puedan tener un acceso, complementar la oferta de valor que tienen los sistemas. Estos pues son 3 elementos que me parece importante señalar desde arranque para notar pues no solo el hecho de que uno diga, check, tengo una cámara que tiene una capacidad de hacer pagos inmediatos, estoy del otro lado, aquí nos llaman la atención y nos dicen, no es suficiente y la experiencia de varios países nos muestra que no han logrado esa aceleración solo por el hecho de tener una cámara. Aquí hay que tener en cuenta y hacer un estudio profundo de cuáles son esas necesidades reales de mercado para que el diseño, la manera como se construye la cámara, pues realmente calce a esas necesidades, algo que en el banco pues hemos venido dándonos el espacio para hacerlo con todo digamos, el orden y el acompañamiento y la retroalimentación por parte de la industria. Y precisamente para ese diálogo, el banco cuando arranca su iniciativa construye estos 7 principios o estos 7 orientadores, objetivos de política pública, también lo hemos presentado de esa manera, para que no nos distraiga, digamos, en la conversación y por el contrario nos oriente hacia donde nosotros queremos realmente lograr un ecosistema vibrante, digamos, y que favorezca pues la competitividad de la economía, la inclusión financiera también, en últimas, pues la modernización, si se quiere, de la economía y de la infraestructura financiera. Tener un acceso amplio, ya lo mencionábamos, una interoperabilidad, que de eso vamos a hablar y nos vamos a concentrar a lo largo de no solamente esta presentación, sino de lo que es propiamente el proyecto. Porque si en algo puede entrar el Banco Central a aportar, digamos, en esta construcción, es precisamente a subsanar
esa falla de mercado que tenemos hoy todavía, a pesar de todos los esfuerzos de tener un esquema pues todavía fragmentado o no lo suficientemente, digamos, cohesionado e interoperable como se requiere según, pues, digamos, las prácticas internacionales. Pero hay que también tener una innovación en la última milla y quizá, además de la inmediatez, de la costo eficiencia y la seguridad, me quisiera detener en el pilar de abajo. De ese cada vez hablamos más, el dinamismo y la flexibilidad, y creo que en este auditorio hace mucho sentido poner atención, digamos, a ese peldaño transversal, que sin él no logramos tener realmente la escalabilidad que necesitamos. Ahora que ya tenemos una arquitectura definida, que ya tenemos un marco regulatorio plasmado, es muy importante que empecemos a pensar como industria en cuál va a ser esa agenda de escalabilidad caso Colombia. ¿Cuáles son los casos de uso que son necesarios en nuestro ecosistema según nuestras circunstancias particulares, nuestras capacidades y en el punto de desarrollo en el que se encuentra esta industria? No necesariamente la ruta de crecimiento ha de ser la misma a la que han tenido otros países, nos tocará descifrar, priorizar y organizar esa ruta para que, pues, digamos, sea lo más conducente posible también a los demás propósitos de política. Y ahí esa conversación se activa sobre todo con una audiencia como en la que estamos hoy en día. Aunque los actores, digamos, incumbentes, claro que aportan a la innovación y claro que son dinámicos, flexibles y versátiles, lo que hemos podido nosotros aprender de las otras experiencias internacionales es que ese dinamismo y esa flexibilidad viene particularmente por los PSPs, viene particularmente por los actores emergentes, por los modelos que retan, digamos, el status quo, así que la invitación es a que empecemos a pensar y a construir esa agenda poblando con los siguientes casos de uso que deben estar priorizados también en esta conversación. Esta es la nueva arquitectura, ustedes la conocen, del sistema de pagos inmediato interoperado, definida colectivamente con toda la industria, el mantra de construir sobre lo construido, el reconocimiento aquí a unos esfuerzos privados previos, importantes, que han, digamos, recorrido un camino en torno a la digitalización de los pagos, que es importante para el Banco Central no solamente pues visibilizar esos esfuerzos, sino apalancarnos también en ellos. La idea no es empezar de ceros ni inventarnos las cosas de la nada, sino por el contrario, acelerar algo que en realidad ha debido pasar varios años atrás. Así que la nueva arquitectura pues se enfoca, digamos, en lograr esa interoperabilidad, reconociendo que hay al menos 3 sistemas de pago inmediatos ya operando y que puede que lleguen el día de mañana incluso otros. El banco establece una arquitectura en la cual interconecta o facilita la interconexión entre los diferentes nodos o sistemas de pago de bajo valor inmediato, que son estas bolitas que aparecen en la parte baja de la diapositiva. Esa interconexión no solamente se refiere, digamos, a atender unos cables, como digo yo, el cable azul y el cable rojo entre unos y otros, y por lo tanto tener una infraestructura, digamos, tecnológica, una solución pues técnica que facilite esa intercomunicación entre los sistemas. Sobre todo demanda tener unas reglas de negocio, demanda tener unos estándares de la manera como se presta el servicio, unos estándares en materia de experiencia de usuario, unos estándares en materia de seguridad de la operación, en fin. De ahí la necesidad de tener un marco normativo propio, específico, especializado, orientado hacia la interoperabilidad, que además de la solución tecnológica, pues realmente nos lleve a un escenario de full interoperabilidad. A partir de eso, pues nacen las 2 componentes de infraestructura centralizado que va a ofrecer el Banco de la República, el directorio, en donde reposarán la totalidad de las llaves del ecosistema, con una estructura que se ha definido buscando que sea lo más sencillo, lo más, cohesionado posible para generar o prometer esa integralidad de la operación, que no se vaya a generar confusión, reprocesos o digamos, se exacerben riesgos operativos a lo largo de esa resolución de la llave, que por un lado, y por el otro, importante el mecanismo operativo de la liquidación, que es el componente que aparece en la parte de arriba, que está integrado con el sistema de pago de alto valor, el CUT, las cuentas CUT, para que sea pues no solamente una liquidación que facilita la interoperabilidad, sino que además es una liquidación en plata Banco Central, que siguiendo las recomendaciones que nos dan pues, los organismos multilaterales, resulta ser el modelo de liquidación más seguro de todos.
y además con la ventaja o el atributo de que es una liquidación 24/7/365 bruta en tiempo real, lo cual aporta una eficiencia, digamos, significativa al ecosistema. Ahí me quiero detener también un momento para señalar algo que tal vez uno, de tanto decirlo, pasa por encima de él y no lo nota. Pero ahí hay una modernización de la infraestructura notoria, importante y que genera externalidades a muchos otros frentes, incluso más allá del sistema, digamos, o el ecosistema de pagos inmediatos. Poder completar un sistema de pago de alto valor con un mecanismo operativo que liquida las operaciones bruto en tiempo real, con esa continuidad, con la promesa de la continuidad que estamos nosotros estableciendo, es un paso gigantesco. Le estamos entregando al país una modernización en la infraestructura financiera que es importante celebrar, que es importante pues resaltar, digamos, un banco central dando ese paso hacia la modernización y que seguramente nos va a abrir las puertas luego a los retos futuros de otro tipo de innovaciones que puedan llegar a venir seguramente en unos años. Y el tercer componente tiene que ver con tener una cámara propia del banco, que es el complemento, digamos, que nosotros mostramos al mercado, que ofrecemos a la industria. Nos gusta señalarlo como un complemento que, más que venir a desplazar otros agentes, lo que viene es a completar la oferta de valor, a generar un acceso universal, a dinamizar, digamos, la industria, sobre todo en aquellos nichos y casos de uso en donde nosotros percibimos que todavía no están los incentivos privados necesarios para activar y completar, digamos, toda la matriz de pagos. De eso se trata el SPIBR, que se configura como una cámara en los mismos términos y condiciones que una cámara privada, normada además por el decreto 1692, vigilada por la Superintendencia Financiera en los mismos términos en los que lo hace un sistema de pagos inmediato privado, y que tendrá participantes, esperamos nosotros, también como lo tienen las cámaras privadas, que completará la interoperabilidad, pero que se encargará como objetivo militar, digo yo, a poder generar y escalar los casos de uso que tal vez el sector privado no logre hacer. El banco está arrancando ese alistamiento de esa implantación de toda esa infraestructura tecnológica. No es una tarea sencilla, yo debo reconocer que esto es un reto para el Banco Central. Hay una parte del proyecto interna, si se quiere, no tan visible, que siempre señalamos que ha sido también muy apasionante, digamos, de impulsar, de promover, de modernizar también, si se quiere, la manera como el Banco Central hace sus cosas. Próximamente, de hecho la próxima semana ya está rondando la invitación que circulamos a partir del día de ayer para tener una sesión nuevamente del foro. Será una sesión virtual el 2 de mayo, invitados todos para participar, donde daremos a conocer ese cronograma de implantación. Como ustedes bien saben, pudimos tener un proceso a finales del año pasado muy riguroso, muy robusto de selección del proveedor tecnológico que nos va a acompañar a lo largo de este proceso. El Banco de la República eligió a ACI, un proveedor de talla mundial, que no se está estrenando en Colombia con esta solución tecnológica. Son más de 40 países los que hoy utilizan su tecnología y al lado de ese proveedor hemos podido detallar la arquitectura, los requerimientos funcionales, no funcionales, los técnicos y demás aspectos que se requieren para que esa arquitectura calce a las necesidades específicas que tiene este país y pueda ser provista con, digamos, de la manera más robusta y con los estándares más elevados posibles. Nos dedicamos este primer trimestre del año a hacer ese ejercicio muy riguroso y ya estamos listos para compartir con todos ustedes cuál va a ser ese cronograma de implantación para que en el año 2025, un año muy importante y determinante para este ecosistema, tengamos las 3 infraestructuras operando. Será una implantación escalonada, como siempre lo hemos mencionado, desacoplada, tratando de tener el mejor time to market, pero también generando, digamos, el orden más pues sencillo también, si se quiere, para el acceso, digamos, y la conexión de cada uno de los participantes y sistemas a estas infraestructuras. Pero no es solo eso, el reto no solamente es alistar esa solución tecnológica. En lo que concierne en particular a la cámara nueva, la SPIBR, el banco pues está haciendo un alistamiento también interno, definiendo las tarifas, definiendo cuál va a ser el valor agregado, los servicios con los que va a arrancar la cámara, pero también la senda de desarrollo que va a tener.
En eso también estamos trabajando y vendrán próximamente también pues esos anuncios que consideramos son importantes para todo el ecosistema. En definitiva, pues apuesta lo que hace es completar, ampliar, agregar, si se quiere, valor a toda la oferta de instrumentos de pago que tiene el país. Lo que hemos podido también constatar en otras jurisdicciones es que aquí hay espacio para todos, que hay necesidades para todos, que los pagos inmediatos no solucionan todas las necesidades transaccionales en una economía, ni más faltaba. Aquí hay necesidades de innovación y modernización en todos los rieles, en todos los instrumentos de pago y para muchas necesidades, segmentos y tipos de agentes en la sociedad. Así que pues los pagos inmediatos es por ahora un riel cuenta a cuenta, como lo es en la mayoría también de países en el mundo, pero seguramente pues aquí también van a empezar a ver unas mezclas interesantes entre instrumentos, tecnologías y agentes en todo lo que es, digamos, la capa de pagos minoristas en la economía. Como complemento de toda esa operación, pues está la parte regulatoria. Ustedes ya conocen este marco nuevo que se pudo construir a partir de la facultad nueva, expresa, que se le otorgó a la Junta Directiva del Banco de la República en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo hace un año exactamente. El artículo 104 establece que será la Junta la que determine esas reglas, esos estándares, esos lineamientos, en particular para garantizar la interoperabilidad, y en virtud de esa disposición muy importante para el banco, se pudo construir y establecer la resolución sexta del año pasado, expedida el 31 de octubre, y su circular reglamentaria, la 465, las cuales, por supuesto, ustedes pueden consultar en la página del banco. Yo creo que además de, y este sería tal vez el segundo logro que creo que nos tenemos que reconocer como industria, como país, el hoy poder tener pues un marco regulatorio comprensivo, específico, detallado, que nos habla sobre la industria de pagos inmediata e interoperable, es un instrumento además normativo que permite atender la versatilidad y la velocidad de la industria. ¿Por qué lo menciono? Porque típicamente el regulador, y eso tal vez es una crítica que cuando uno está en el oficio público siempre le dicen, el regulador siempre está atrasado, siempre está rezagado, tratando de entender, atrás siempre de la innovación, por ahí poniendo talanqueras también. Y si bien eso seguramente va a seguir siendo así porque nadie más diverso que el mercado, lo cierto es que aquí también hay una innovación pública en la manera como se construye y se proyecta la normatividad, en el entendido en que va a haber una serie de anexos técnicos de este marco normativo que van a ir atendiendo a las necesidades particulares, específicas, demandantes de la industria. Y a través de esa estructura vamos a poder reaccionar con mayor agilidad y celeridad a la construcción de cuáles son esas siguientes capas normativas que se requieren. Primero y segundo, como ustedes bien lo saben, y al final haré una referencia sobre eso, pero me anticipo para decir, la misma resolución reconoce y establece que el diálogo y la retroalimentación con la industria son predominantes en esta construcción, y de ahí la necesidad de contar con un comité de interoperabilidad de pagos inmediatos, nuestro famoso CIPI, del cual nos sentimos muy orgullosos. Cada vez se va cohesionando mejor ese diálogo, se va además pudiendo abrir, digamos, a las diferentes necesidades en donde se necesita tener esa escucha activa de parte de la industria, y se nutre, pues de una manera, creo yo, muy oportuna y muy rica la construcción de la regulación. Estamos a puertas de conocer precisamente los anexos regulatorios complementarios. Tuvimos una etapa para comentarios hace un par de semanas y la próxima semana ya estaremos publicando la versión definitiva, oficial. A todos muchas gracias por los más de 500 comentarios que nos hicieron llegar. Estuvimos bastante entretenidos en esa lectura, pero muy provechoso, insisto, gracias, para poder tener una versión definitiva que creemos nosotros calce pues a las necesidades del mercado. Quiero resaltar tal vez 3 aspectos de esa regulación que me parecen cruciales. Lo primero, la promesa de la inmediatez y la simplicidad del pago, el mantra que como columna vertebral está a lo largo de esa regulación. Es un riel cuenta a cuenta, insisto, porque nos han preguntado mucho sobre eso. ¿Eso qué significa? Eso significa que la transacción, en este caso, es una transacción que nace y termina en una cuenta, ergo los participantes de estos rieles son por definición entidades financieras
que tienen la capacidad pues, de captar recursos del público y ofrecer una cuenta como medio de pago, puede ser pues, un depósito, una cuenta, como instrumento, digamos, para la consecución de esta transacción. La modalidad es de tipo push y eso es importante. Esa es una característica del diseño, diapositiva que veíamos al inicio, que uno ve a lo largo de todos los ecosistemas de pago inmediatos y distinto a lo que típicamente se ve en un riel pues, de tarjetas de crédito como ustedes bien conocen. ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista de la seguridad de la operación, pero también de la inmediatez, nos simplifica el flujo, nos asegura que la operación, una vez se confirma y se aceptan, digamos, los controles mínimos de aceptación de la orden, la operación está finalizada, está irrevocable, la operación está hecha y van a cursar 20 segundos en la definición que tenemos nosotros en la regulación como tiempo máximo o plazo para que los recursos terminen de llegar o abonarse en la cuenta receptora. Si lo comparamos con la experiencia internacional, ese es un lapso que puede estar en el promedio, que reconocemos que en algunos casos puede ser alto, para algunos casos de uso excesivamente alto, pero que estamos seguros que en la medida en que se vaya cohesionando y consolidando el ecosistema, seguramente podremos pues ir, digamos, mejorando esos tiempos y tener controles de tiempo en cada una de las etapas, digamos, de la cadena de pago mucho más exigentes. Pero es un buen punto de arranque, tal como nos lo muestra, digamos, la experiencia internacional. Tenemos además un valor máximo de las transacciones de máximo 10 millones de pesos aproximadamente, que también fue altamente debatido si debía o no debía tener ese tope máximo. Nosotros consideramos que sí, que es una medida, digamos, de control frente, en particular, el riesgo de fraude, pero que está lo suficientemente holgado no solamente frente a lo que es un ticket promedio, no solo en el ecosistema de pagos inmediatos, sino en general en lo que son los pagos digitales en el país y en el promedio frente a lo que uno ve, digamos, en la región o incluso en otras jurisdicciones. Tenemos en últimas espacios para crecer en los diferentes casos de uso y, por supuesto, las entidades podrán acotar ese nivel si lo ven muy alto, digamos, para su apetito al riesgo. Creo que una de las, tal vez, retos que tiene más significativos la industria en este caso es a la modernización en sus canales. Hay muchas entidades ya muy a la vanguardia, de muchos años atrás, digamos, prestando servicios de pago incluso inmediatos a sus usuarios, pero debemos reconocer que no todos. Aquí tenemos todavía entidades financieras cuyos canales no tienen una vocación transaccional y no tienen una experiencia de usuario adaptada hacia ese propósito. Esta regulación fortalece los estándares en ese sentido y promueve la vocación transaccional en todos los canales de las entidades participantes de esos sistemas y eso es algo de lo cual también, digamos, tenemos que reconocer como un logro, creemos nosotros, porque aquí va a haber una atención hacia ese usuario de una manera pues más cercana, con todo el componente o el nuevo concepto de las llaves. También se nos ha preguntado mucho por qué escogimos una estructura multillave y no de una sola llave y en particular del celular, que es el que hoy ya utilizamos. No, pero qué enredo, Ana María, ahorita entonces toca volver a poblar fuera de eso uno a uno los directorios en vez de pues coger los directorios que hoy ya tenemos de celulares. Dos elementos subyacen a esa decisión que nos parece importantísimo compartir con ustedes. El primero, hay que reconocer que en Colombia la intensidad del uso de celulares prepago es elevada y por tanto la frecuencia en la rotación de esos números celulares es elevada. Y aunque podemos ya haber encontrado soluciones para estabilizar, no podemos necesariamente casar al usuario a que esa va a ser la única llave y la posibilidad que tiene para activar sus pagos inmediatos y de ahí la posibilidad de complementarlo con otras 4 posibles llaves probablemente mucho más estables y en general más convenientes para las diferentes necesidades del usuario. Pero el segundo elemento, desde mi gusto, tal vez más relevante, más profundo, estructural, tiene que ver con este será el momento de mayor competencia que va a tener la industria de pago. Es el momento del poblamiento de los directorios, la fase 4 que va a arrancar en febrero del próximo año, momento en el cual todas las entidades, sin importar lo que haya pasado, digamos, en su recorrido, tendrán exactamente la misma oportunidad de hablarle a su usuario para registrar las llaves en el mismo momento y bajo las mismas mecánicas y estándares, digamos, alrededor de los directorios federados. La invitación a que la industria aproveche en la mejor medida posible este momento que para nuestro punto de vista es crítico para el arranque del ecosistema y que pueda ojalá pues, lograr una gran diversidad de participantes.
Un par de minutos hablando sobre la robustez y la modernización también que hay en la manera como los flujos de la operación se están estructurando. Para nosotros esto, lo dijimos desde el comienzo de la conversación, era muy importante lograr la menor personalización posible en las soluciones tecnológicas que estábamos adquiriendo, primero, y segundo, lograr el apego mayor posible a los estándares internacionales. Si algo, pues también nos han señalado toda esta innovación y toda esta modernización global, es a que en la medida en la que podamos adoptar esos estándares internacionales, tendremos luego pues menos reprocesos, digamos, y menos demora, si se quiere, en dar saltos adicionales y lograr aprovechar mejor las nuevas tecnologías. En particular, tenemos pues la buena noticia de que se está construyendo esta arquitectura alrededor de una mensajería ISO 20022 que por su configuración pues genera muchas oportunidades técnicas, tecnológicas, pero también de uso, incluso de seguridad, a los sistemas y a los participantes. Y si bien no se está obligando desde la regulación a que todas las entidades tengan que converger necesariamente a esta infraestructura, los sistemas sí lo tendrán que hacer y eso creemos genera pues un impulso detonador en el ecosistema. La posibilidad de tener una estructura basada en APIs, pues en este escenario no tengo que resaltar cuáles son las lógicas y las bondades que hay detrás de eso, pero sí solo me detengo para señalar que aquí el esfuerzo de tener estructuras basadas en API REST es de por sí ya también una digamos, eficiencia, si se quiere, frente a la conversación paralela que estamos teniendo de Open Finance en el marco de la reglamentación por parte de la Superintendencia Financiera. Así que, pues de nuevo, creo que este es un esfuerzo colectivo que a partir de esta regulación y de los estándares técnicos que aquí se están señalando, vamos a poder también acelerar esa conversación de modernización. En el caso pues, de hacer uso de esas nuevas tecnologías que he mencionado, el banco, si bien tiene varios otros servicios de infraestructura montados en la nube ya, esta es la primera vez que va a ofrecer una infraestructura al público, al sistema financiero en particular, montado en la nube 100%. Así que también ahí hay pues, una oportunidad para aprovechar lo que esa tecnología supone, pero también sin lugar a dudas pues, un desafío nuevamente como lo he mencionado a lo largo de la presentación. La experiencia de usuario, crítica en toda esta apuesta, así lo muestran pues todas las experiencias internacionales. Aquí no se trata solamente de tener pues el mejor sistema, el mejor riel, la mejor norma, si no estamos centrados en cuáles son esas necesidades del cliente, pues realmente vamos a tener el foco, digamos, donde no está necesariamente la elección entre el uso del efectivo o el medio de pago electrónico. Edwin ya lo mencionaba, Colombia tiene más del 70% de sus transacciones en efectivo, aquí hay una sobredependencia de ese instrumento que nos encanta, que nos gusta, que es interoperable y que funciona para muchos propósitos, pero que definitivamente nos resta agilidad, seguridad y competitividad, y si no logramos una experiencia de usuario uniforme, amigable, sencilla, rápida, que sea pues similar a cuando yo introduzco la mano en el bolsillo y pago, va a ser muy difícil realmente ganar la batalla que tenemos que ganar, que es la lucha contra el efectivo. No se trata aquí de estar peleando contra el 25% del mercado que ya logramos consolidar entre nosotros, a ver cómo volvemos a quedar en la foto repartidos, sino realmente robarle terreno, digamos, al efectivo en donde podemos hacerlo. Y para eso la normatividad lo que nos establece es pues, una experiencia efectivamente unificada, el anexo 3 de la circular nos señala los lineamientos que deben atenderse en materia de experiencia de usuario, señalando que tendremos una zona sello. La zona sello, que luego esperamos en pocos meses podamos ya reemplazarla por el nombre específico que va a tener el ecosistema, pues va a ser el lugar desde la primera interfaz, digamos, de los canales de las entidades financieras participantes de los sistemas, en el cual o a través del cual se van a poder no solamente originar las transacciones, leer los códigos QR, sino también gestionar todos los PQRs que haya por parte del usuario, revisar el historial de transacciones y por supuesto gestionar, digamos, todos los procesos asociados a las llaves, desde el registro, pero también el bloqueo, la cancelación o incluso la portabilidad si se requiere. Esa zona sello es importante señalarlo y aquí vuelve y aparece nuestra idea de construir sobre lo construido, pues reconoce que por supuesto hay otros mecanismos de pago que van a seguir coexistiendo con esta zona sello y por lo tanto pues en las aplicaciones
podrán estar al mismo nivel los otros caminos, menús o submenús a través de los cuales los usuarios pueden hacer sus transacciones. El sello, no lo han escuchado ustedes hablar varias veces y sobre esto tuvimos una discusión muy interesante en el marco de lo que fue la primera etapa, digamos, del foro, de si Colombia tenía o no tenía que tener un sello como lo tienen los demás sistemas de pago en el mundo, donde la gente ya no dice te voy a hacer un pago, sino te voy a pixear, que lo ha apropiado tanto que se vuelve realmente pues, un activo para toda la industria. La conclusión fue sí necesitamos un sello que no está representando las infraestructuras que está ofreciendo el Banco de la República, que tampoco está hablando, digamos, de una plataforma en particular, sino que está embebiendo en su integralidad pues toda esta nueva forma de hacer pagos y transacciones en la economía. Lo que buscamos es que el usuario, todos los colombianos, persona natural o jurídica, cuando observe ese sello, identifique que puede hacer una operación interoperable y que no tiene que estar previendo si la persona está en la misma entidad financiera o no, o que cuánto se va a demorar, o que si la transacción sí va a llegar o no. Aquí vamos a, alrededor de ese sello, construir esa experiencia uniforme, única y lograr el posicionamiento. De ahí la importancia, además, de poder cohesionar esfuerzos y coordinar esas estrategias de promoción, de campaña, de impacto, que vamos a estar también trabajando en el segundo semestre de este año. Tendremos hacia finales de julio la publicación del manual de uso de este sello. El banco se ha querido dar un tiempo importante no solamente para garantizar una construcción con todos los atributos creativos que hay detrás de la construcción de una marca de esta naturaleza, sino además haciendo la revisión de los antecedentes marcarios, que es importante para darle la seguridad no solamente en el país, sino incluso en la región, y eso nos ha tomado un tiempo adicional, pero que consideramos es relevante y necesario para darle la seguridad al ecosistema. Alrededor de todas estas conversaciones, lo he venido señalando, pero quiero volver a destacar la importancia que tiene para el banco el diálogo con la industria, primero a través del foro, segundo a través de ese CIPI, que en última se vuelve pues, un esquema de gobernanza robusto, de pesos y contrapesos, que reconoce pues, la existencia de diferentes tipos de competidores y de participantes en una industria y que por lo tanto nos exige tener pues no solamente una escucha activa, sino ordenada, de tal manera que realmente podamos construir, digamos, una agenda colectiva que nos funcione a todos. Vamos avanzando en la ruta que nos hemos establecido. Este es el cronograma que ustedes pues conocen y al cual hemos venido haciendo seguimiento. Ya estamos finalizando la fase 2. La próxima semana, cuando publiquemos los anexos técnicos, damos arranque oficial a la fase 3, fase que toma 9 meses y que es el corazón de todo este esquema en el cual las entidades y los sistemas van a estar haciendo las adecuaciones, las adaptaciones en sus sistemas, sus canales, sus modelos, en sus reglamentos también, por supuesto, para poder cumplir y converger a lo que está establecido en el marco normativo. Y una vez finalice ese proceso, arrancaremos esa fase 4, la famosa fase de poblamiento de los directorios federados, para luego de 3 meses darle ya la bienvenida a la operación del nuevo ecosistema. A lo largo de esta fase 3 vamos a tener, y lo vamos a detallar en la próxima semana en el foro virtual al cual les hago desde ya la invitación el próximo 2 de mayo, les estaremos comentando cómo se va a organizar el CIPI en esta segunda fase, digamos, para dar no solamente un acompañamiento a la industria a lo largo de ese proceso de adecuación, sino además también para construir la reglamentación adicional que se requiere para los módulos centralizados del directorio y del mecanismo operativo de la liquidación, principalmente. Vamos a prever también, entendemos que este es pues toda una arquitectura, digamos, compleja, que tiene mucho detalle, que tiene pues unas características que ameritan que vayamos despacito en cada una de ellas, repasando los impactos y los elementos, digamos, que se requieren para su adecuada implementación. Por lo tanto, tendremos unas jornadas también de profundización, si se quiere, de estos conceptos a los cuales pues vamos a estar invitando a la industria para que podamos subsanar todas las inquietudes, preguntas que puedan llegar a surgir alrededor de esta fase 3. Cierro con esto indicando que es una oportunidad país, es una oportunidad para que podamos realmente aprovecharla y dar ese salto hacia la digitalización. Desde el Banco Central estamos jugados y comprometidos
a lograr esos objetivos que nos hemos pues, propuesto en materia de acceso, de uso, de interoperabilidad, pero ciertamente necesitamos el concurso también de la industria para que esto pues, sea exitoso. A todos muchas gracias, buen día, buena jornada.